Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy será base para nuestro sermón, capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículo 15 del Génesis. Hermanos, tenemos en estos textos, reconozcámoslo, un lenguaje precientífico, popular, cargado de simbolismos, con una elegante simplicidad, lo que llaman algunos hermeneutas una plasticidad pictórica. Y es que, hermanos, el pueblo judío, bajo inspiración del Espíritu Santo en la palabra revelada, siempre se cuidó, desde el comienzo, se cuidó de que su Dios no fuera una abstracción filosófica, una idea, un concepto. Prefirió, por la revelación del Espíritu Santo, un Dios que es cercano, personal, real, con el cual pudiera establecer contacto. Un Dios que se relacionara con el mundo material. Es muy lejano a aquellos dioses de las mitologías orientales o a los dioses caprichosos del Olimpo griego. Nada que ver. Nos encontramos con que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento y en estos primeros capítulos del libro de Génesis es un Dios con el cual el hombre puede dialogar. Es un Dios que conversa con el hombre de manera inteligente, que interpela al hombre, a ti y a mí, que se revela en la historia, en lo concreto. Este es el Dios del pueblo judío, del pueblo hebreo. Y entonces, hermanos, al leer estos primeros capítulos del Génesis, nos tenemos que cuidar del literalismo que mata la profunda enseñanza, las grandes lecciones que el Espíritu Santo dio para el pueblo de Israel y para toda la humanidad hasta nuestro tiempo, en una aparente simplicidad, cual leemos en los capítulos 1, 2, hasta el 11 del Génesis. Nos toca, por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, buscar el contenido de estos textos, la enseñanza que ahí está, que ahí yace. En específico, al leer estos primeros capítulos, vamos a encontrar razón, respuesta, sentido a lo que Gerhard von Rad, un gran teólogo, hermano nuestro en la fe, ya en la presencia del Señor, alemán, llamó el origen de los orígenes. Se requiere ser serio, leerlo lento, y recordando que tenemos un género literario muy especial entre las manos. Ahí encontraremos el Génesis, respuesta a asuntos importantísimos de la vida humana, del hombre. Uno de ellos, el trabajo. Y hoy quiero referirme, tomando los dos versículos mencionados, quiero referirme a un aspecto del trabajo humano, y es el trabajo en su relación con la naturaleza creada. Es decir, nuestro trabajo, según voluntad de Dios expresa en la palabra, al relacionarnos con el medio ambiente, con la creación. Yo no pretendo aquí agotar la teología del trabajo, es más, les prometo que continuaremos en sermones sucesivos refiriéndonos al tema
del trabajo como algo inherente a la vida humana, a ti y a mí, a todo hombre, a toda mujer, desde la perspectiva bíblica, por supuesto, siempre desde la perspectiva bíblica. Hermanos, comencemos por corregir un error popular que hemos incluso dejado pasar como agua bajo el puente. Muchos de nuestros conocidos rumiarán aquella tesis de que el trabajo es una maldición bíblica, algo que vino como consecuencia del pecado, de la rebelión humana, como castigo de Dios. Esto es dañino para una sociedad, que se piense que el trabajo es una consecuencia de la rebeldía humana y que si se puede evitar, mejor. Es más, hermanos, corrijamos también lo que nos está haciendo la sociedad industrial. Sociológicamente, el trabajo hoy lo asociamos ¿a qué? Cuando hablamos de trabajo, la palabra trabajo, ¿qué trae a nuestra mente? Una nómina, un jefe, un lugar, una remuneración, un horario, jubilación, vacaciones. Es esto. Hemos metido en una especie de cuadrado la palabra trabajo. Hermanos, trabajo es toda actividad humana. Cuando nuestras abuelas, nuestras madres o nosotros mismos hacemos algo en la cocina de casa, estamos trabajando. Cuando nos estamos duchando, limpiando nuestro cuerpo bajo la regadera, estamos trabajando. Cuando estamos escribiendo una carta, cuando estamos tocando un instrumento musical para ocupar de alguna manera nuestro tiempo, cuando estamos contemplando con la mente, trabajando, algo estamos trabajando. Cuando conducimos nuestro coche a determinado lugar, estamos trabajando. Estamos asociando, desgraciadamente, por la sociedad en que nos encontramos, trabajo con productividad material que se traduce en términos económicos y, a fin de cuentas, al final, en cuenta bancaria, dinero. Creo, hermanos, que hemos alejado incluso la palabra trabajo de la satisfacción. El trabajo debe ser satisfactorio. La actividad humana debe traerle satisfacción a quien la desempeña. Como bien decía Marx, a veces veo a los trabajadores huyendo del trabajo como quien huye de la peste. Casi que antes de comenzar el nuevo año estamos viendo ya los días no laborables para planificar qué habremos de hacer lejos del trabajo. El trabajo es parte de la vida y lo veremos desde la perspectiva bíblica. Es parte del diseño de Dios en el ADN del hombre y de la mujer, de cada uno de nosotros. Está impreso el trabajo. Y esto lo vamos a ver. Está en el texto que leeremos a continuación. Leo para ustedes, Palabra de Dios, versión Reina Valera 2015. Génesis 1, 26. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. El otro texto que escogí es Génesis 2, un solo versículo también, el 15, es que le da continuidad. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Por eso he llamado este sermón, Trabajo en el Paraíso. Hemos de dar respuesta a dos preguntas con el sermón. Primera,
¿Qué debe hacer el hombre? Y dejemos de hablar en forma abstracta, antropológica. ¿Qué debemos hacer nosotros, tú y yo, en la tierra que se nos ha confiado? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser en esta tierra? ¿Para qué se nos ha puesto en esta tierra? Según voluntad de Dios, que está aquí en lo que acabamos de leer. Esa es la primera pregunta. El qué y el para qué hemos sido puestos en esta tierra por Dios, el Creador, nuestro Señor. La segunda pregunta es el cómo la habremos de responder. ¿Cómo debemos de cumplir con nuestra investidura? ¿Cómo debemos de relacionarlos con la natura para cumplir lo que ha sido nuestra investidura? Estas son las dos preguntas que habremos de tocar. Hermanos, podría parecerles en principio, y espero que no sea, que esto es un sermón poco espiritual. Si es así, es que poco espiritual es el Dios de la creación, porque el Dios del Génesis comienza con un verbo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un Dios trabajador. Y luego describe todo el proceso de la creación en términos de trabajo divino. Hermanos, esto no nos permite dualismo espiritual y material. El Dios que es espíritu, en el que creemos nosotros, judíos y cristianos, es un Dios que se vincula estrechamente con la creación material que Él engendra de una manera preciosa, y lo tocaremos en otro sermón algún día. Así que empecemos con el texto. Dice la palabra: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, Dios nos ha creado, y esto significa que Dios ha trabajado. Nosotros somos fruto del trabajo de Dios. Hagamos al hombre. No vamos a entrar aquí en toda la disquisición que se exige desde el punto de vista teologal sobre ese plural. Pero lo cierto es que hombres y mujeres, todos los hombres, son producto del trabajo de Dios, porque el trabajar forma parte del carácter de Dios. Lo repito, trabajar forma parte del carácter de Dios. El Señor Jesús habría de decirle a los suyos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hemos sido, según el texto, creados a su imagen y semejanza. Y hermanos, esto tiene una implicación enorme, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, somos trabajadores. Porque parte de la imagen y semejanza que se nos ha impreso como huella en nuestro ser es que somos a imagen y semejanza de un Dios trabajador. Aquí no nos lista de manera detallada en qué consiste este privilegio de la semejanza, de la imagen y semejanza, pero como bien advierte Gerhard von Rad, no se habla tanto del don, de la gracia, de la investidura, del privilegio de que nosotros, criaturas de Dios, seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero, advierte von Rad, lo que sí se habla mucho es de la función. No tanto del don, pero sí de la función. Es decir,
ese perfil que tenemos los hombres y que no compartimos con los animales. Cuidado, yo estoy observando cómo la moda de los últimos años es en Occidente animalizar al hombre. Este pasaje de Génesis 1 nos vincula a nosotros con imagen y semejanza de Dios. Pero el énfasis hoy en día, y este énfasis va en la docencia, en la escolaridad, pero va en la cultura y en el arte en todas sus formas, es en vincular al hombre a la animalidad, a la tierra, a que seamos primates con anteojos, con lentes, ilustrados, animalizarnos, porque después de ahí vendrán consecuencias éticas. No se nos podrán exigir altos niveles de conducta, puesto que no somos más que monos ilustrados. Cuidado con ello. Aquí dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y agrega algo importante. Dice, tengan, ahí está la palabra clave primera, préstenle atención, dominio. Tenga el hombre dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Es decir, hermanos, tenemos por voluntad de Dios la investidura del dominio sobre toda su creación. El verbo, porque es un verbo, en hebreo es radá, que quiere decir enseñorearse, mandar, dirigir, dominar, gobernar. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza para que gobernemos en su imagen y semejanza la tierra que Él nos ha confiado, animales incluidos. Es decir, gobernar, dominar a imagen y semejanza de Dios. Es decir, así como Dios gobierna y domina, nuestro trabajo debería de emular el gobierno y el dominio de Dios. Se nos ha confiado que seamos corona de la creación y que dominemos. Reina Valera abunda con un par de verbos: sojuzgar la tierra, enseñoreados de ella. Es decir, se nos ha puesto, hermanos, en un lugar muy alto, muy alto. El hombre está diseñado por Dios para trabajar a imagen de Dios. Lo repito, el hombre está diseñado por Dios para trabajar a imagen de Dios. Es decir, hermanos, trabajar con alta responsabilidad. Alguien dijo una vez que Dios creó al hombre creador, y es cierto, Dios creó al hombre creador para que hiciera cultura a partir de la natura. Dios hizo al hombre para que dominara, pero hermanos, para dominar hay que trabajar. No es la imagen del rey flojo sentado en el trono en donde todos le sirven. Este es un dominio que exige trabajo, dedicación, conocimiento, investigación. Y esto está, hermanos, antes del capítulo 13. Estamos hablando antes de la caída. Esto está en el momento en que el hombre es generado por la voluntad creadora de Dios. Es creado para que domine, para que continúe el dominio de Dios sobre su obra creada. Nos damos cuenta, hermanos, de cuán grande privilegio y responsabilidad nos ha sido confiado. Creados para dominar. Ahí damos respuesta a la primera de las dos preguntas, pero la segunda es quizá
igual o más importante. Yo quiero que pasemos al segundo texto, Génesis 2:15. Dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Hermanos, ahí dice en hebreo, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, al hombre, y la palabra hombre ahí es Adán. No es que Dios puso a un hombre en un lugar, en un huerto, y menos en un jardín de flores, como nos lo pintan en el arte tradicional. No, Dios tomó pues al hombre, es a la humanidad. Adán quiere decir hombres, humanidad, género humano. Dios creó la humanidad en plural, en poligenia. Y le dotó, ya hemos dicho, de capacidades especiales, ¿cierto? Muy por encima de los animales, muy por encima de todo lo creado, con capacidades especiales, a su imagen y semejanza. Pero le dio capacidades especiales y se preocupó algo aún más. Lo puso, dice, lo puso en el jardín del Edén. Lo puso, hermanos, le dio un lugar permanente para que viva y se establezca. Lo estableció para que se quede en un lugar trabajando allí, y le preparó el lugar. No solo lo dotó de cualidades especiales, es que también le proveyó un lugar adecuado. La palabra jardín nos invita más a pensar en flores, y en realidad ahí la palabra jardín, no voy a cansarles pero sí, es la palabra gan en hebreo, y esa palabra significa abundante vegetación, exuberante vegetación, es casi un bosque, pero además implica la palabra jardín o huerto, gan en hebreo, implica también seguridad, cercado. Lo puso Dios en un lugar bien provisto de abundante vegetación, de abundante agua, fuente de vida, y además, en cierta manera, cercado, es decir, ajeno a hostilidades peligrosas. Y entonces lo pone en la tierra, en la tierra. El Salmo 115, recuerdan, dice, la tierra ha dado Dios a los hijos de los hombres. Dios puso al hombre en la tierra. Frank Borman, astronauta de la misión Apolo 8, mientras tripulaba y contemplaba desde lejos la Tierra, escribió: compartimos un hermoso planeta. Lo único que resulta incomprensible es ¿por qué no somos capaces de apreciar lo que tenemos? Hermanos, cuando contemplamos la creación, le acontecía al salmista, cuando contemplaba la creación, encontraba toda la provisión de Dios. Dios, el Señor Dios, tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Edén es una región. No entraremos en estos detalles ahora, alargaría mucho el sermón. Entremos en la parte final y culminante de nuestra exposición. Dice, y con esto responderemos a la segunda interrogante: ¿para qué y cómo debemos de dominar?
cómo debemos de trabajar. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Hermano, aquí está el cómo debemos de dominar. Debemos de dominar cultivando y guardando. Una vez más, verbos, acción. Hermanos, hemos casi concebido el paraíso como un lugar de pereza. Se dice, este paisaje, esto es un paraíso, es como para un ocio vacacional. Estamos concibiendo que el paraíso fue, y casi que quisiéramos que fuera, algo así como un resort vegetariano, un lugar bucólico donde todo está cayendo de los árboles, el agua fresca a nuestro alrededor y caminamos desnudos, sin necesidad de nada más lejos que la realidad bíblica. Desde la perspectiva bíblica, el paraíso era un lugar para trabajar, para dominar, cultivando y guardando. Cultivar por la voluntad divina. Así que, hermanos, el trabajo es santo, el trabajo es digno, es creativo y por supuesto productivo. Pero el trabajo hemos de concebirlo como parido del corazón de Dios e inherente al tejido humano. Cultivar es el primero de los dos verbos, en hebreo abad. Cultivar, le voy a decir cómo se concibe en el diccionario hebreo este verbo. Es servir, ocuparse de, trabajar, ministrar, labrar, transformar. Hermanos, esto va aplicado a todas las vocaciones. Estás pintando un cuadro o estás cocinando un guisado o estás preparando un sermón o estás estudiando en el instituto o estás trabajando en una fábrica o estás recogiendo basura, estás trabajando, estás cultivando la creación de Dios. ¿Estás labrando en el campo? Más literalmente no podría ser. Estás cultivando el jardín de Dios, la tierra de Dios. Cuando tus manos se llenan de tierra, cuando te cortas con una espina, cuando traes un canasto de frutas, estás cultivando en una mayordomía preciosa lo que Dios te ha confiado. Y no hay trabajo mayor, trabajo menor. Diferentes remuneraciones e injustas sí las hay. Si eres un futbolista de élite, no digas cuánto. Pero si te toca trabajar en una fábrica, no digas cuánto. Desigualdades humanas. Nuestra responsabilidad en ese tipo de injusticias. Pero cultivar, hermanos, es cuando tocas al piano una sinfonía. Cuando limpias tus lentes que están empañados. Cuando se alimentas a la nieta que te han dejado cuidando. Cuando le ayudas a tu esposa a hacer un acto de fuerza para abrir una ventana que no abre bien. Hermanos, eso es trabajar, eso es cultivar la creación que se nos ha confiado. Y luego agrega algo que me llamó a reverencia, me conmovió. Este otro verbo es guardar, en hebreo shamar. ¿Y saben para qué lo utilizaba el pueblo hebreo? Shamar era la tarea de los sacerdotes en el templo. Ellos custodiaban el templo. Así que se nos ha confiado también no solo el cultivar, el trabajar, sino también el proteger, cuidar, atesorar, custodiar. Es decir, ejercer una mayordomía de atento cuidado a la creación de Dios.
porque la creación de Dios tiene sus riesgos, corre sus peligros y hay que guardarla. Esto es lo que está aquí, cultivar y guardar. Ese es el para qué y el cómo hemos de dominar. Hemos de dominar en la creación, sí. ¿Cómo? Cultivando y guardando, porque es la creación de Dios. Es la creación de Dios. Nos toca a nosotros, hermanos, ejercer como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes en este Dios creador, dominar, cultivar y guardar su creación. Lo nuestro es tan solo una administración inteligente y solidaria. Miren que digo solidaria, no he dicho igualitaria, porque estamos por encima, como cúspide, corona, punta de la pirámide de todo lo creado por Dios. Así lo quiso Él. De eso hablaremos y predicaremos un día. Pero somos administradores de la creación. No la idolatramos, pero tampoco nos abusamos de ella. No nos comportamos como dueños de ella. Quiero rematar, hermanos, con un pasaje para ustedes conocido. Es un salmo de David, el Salmo 24. Su versículo 1 dice de esta manera: y nos recuerda, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Ese es el cierre, el broche. Nunca olvidemos, Dios es el creador, nosotros mayordomos, responsables, inteligentes, a quienes se nos ha investido con carácter de dominio, sí, pero que hemos de administrar ese dominio cultivando y guardando la creación de Dios. Leo de nuevo: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que lo habitan. Demos gracias al Señor.